Bueno, señores, recién les comentaba lo vergonzoso, lo bochornoso, la verdad, tener un embajador ante la OEA, como Carlos Raimundi. Carlos Raimundi, recuerde ese nombre y apellido. Defendiendo al régimen asesino, violador de los derechos humanos de Maduro, es realmente impresionante. Es realmente impresionante. Mire lo que decía Raimundi. De problemas con los derechos humanos muy serios. Entonces, lo que digo es, cuando uno pone el foco en un tipo de situaciones o en un determinado país y no en otros, es ahí donde yo creo que se puede correr el riesgo de hacer una lectura o una interpretación sesgada desde el punto de vista político de lo que son las violaciones a los derechos humanos. Punto número 3. Yo no, tengo un gran respeto por la autonomía de cada gobierno. Yo no me identifico ni considero perfecto el gobierno de Venezuela. Conozco perfectamente que hay una situación muy crítica que lleva a un número muy importante de habitantes a una situación de mucha dificultad, de mucho apremio en lo económico, en lo social. No se me escapa el alto número de personas que han abandonado el país. Pero lo que no compartimos probablemente cierta perspectiva de cuáles han sido las causas que han coadyuvado a esa situación y cuáles pueden ser los posibles caminos para resolverlo. Porque indudablemente estamos hablando de un país que ha sufrido y sufre desde hace mucho tiempo un fuerte asedio internacional, amenazas de intervención, operativos. Vení. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hizo el embajador argentino ante la OEA? Pidió no poner el foco en la violación de los derechos humanos en Venezuela. Dice, saquemos el foco de ahí. ¿Cómo saquemos el foco de ahí? Se ha torturado gente, se la ha asesinado. Y después, tras cartón, dice, bueno, habría que ver las causas, ¿no? Las causas. La agresión externa. Claro, el sometimiento exterior, dijo, no sé, una cosa así, dice, como justificando. Realmente es vergonzoso. Da la sensación que hay dictadores buenos y dictadores malos. Hay asesinos buenos y asesinos malos. Hay violadores de derechos buenos y violadores de derechos malos. ¿Cómo es la cosa? Y Maduro es bueno siempre. Es bueno matando, es bueno violando los derechos humanos, es bueno siempre. ¡Epa! Y Edu, lo impresionante es que este informe, al que hacía referencia el embajador, no fue elaborado por, suponte, el gobierno colombiano de derecha que tiene rivalidad con Maduro. Claro. Suponte. No. Lo elaboraron las Naciones Unidas, y la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas es la expresidenta socialista de Chile. Bachelet. Claro. O sea, no es la derecha internacional que quiere ponerle el pie a Venezuela. No. Ahora, Maduro cometió, ¿no se da cuenta este embajador Carlos Raimundi, que Maduro ha violado sistemáticamente y ha cometido crímenes de lesa humanidad? ¿No se dan cuenta? ¿Cómo? Vio con la zaraza, ¿no? Vio que está muy de moda esto de zarasear. Empezó a zarasear. A tratar de justificar. Mire, ni siquiera la representación de México se atrevió a tanto. La embajadora de México, ¿sabe lo que hizo? Agradecer la presentación del informe y dijo que sigue con atención la compleja situación de los derechos humanos en Venezuela. La embajadora de AMLO, el amigo de Alberto. Bueno, está con nosotros la embajadora de Venezuela aquí en la República Argentina, embajadora Elisa Trota Gomuz. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, Eduardo. Muchas gracias. Me gustaría su opinión acerca de esto. Bueno, realmente nosotros estamos consternados, preocupados, y en realidad lo que hacemos es rechazar categóricamente
las declaraciones del embajador Raimondi hoy ante la OEA. No podemos más que expresar realmente nuestra preocupación ante la falta de conocimiento, además, que demuestra claramente el embajador Raimondi en relación a lo que sucede en Venezuela, que no solo fue explicado hoy en esta sesión especial del Consejo de la Organización de Estados Americanos, por quienes elaboraron además el informe de la Misión Independiente de Naciones Unidas, ante todos los embajadores que se encontraban presentes, sino que además, como usted bien ha recalcado, todos los países que hicieron mención al informe, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Chile, Canadá, Guatemala y pare usted de ocultar Uruguay, incluyendo México, señalaron la importancia de este informe en relación a las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro, y la postura de Argentina realmente nos ha dejado perplejos. Nos ha dejado perplejos y me atrevería a decir, Eduardo, y la verdad es que lo digo con todo el respeto que me merece Argentina, que me merece este pueblo, es que es realmente preocupante que el embajador Raimondi le pretenda dar una perspectiva a los crímenes contra los derechos humanos. Yo le diría a él que vuelva a escucharse y a poner en perspectiva de los familiares de quienes han sido asesinados por la FAES, de las torturas y de los presos políticos, y que vuelva a escucharse, a preguntarse cuánto hiere realmente además a la historia de este país argentino, excusando crímenes con su amplia perspectiva. Claro, ¿no? Argentina sufrió justamente crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pero parece que hay crímenes de lesa humanidad buenos y otros malos. Si estos crímenes los comete Maduro, son bárbaros y son bienvenidos, porque por algo habrá sido, ¿vio? Así es, porque además lo que vemos que nuevamente nos parece indignante es que se haya pretendido comparar lo que ocurre en Venezuela con situaciones puntuales de otros países en la región. Creo que es una burla no solo hacia los venezolanos, sino hacia todos los seres humanos, porque tal y como está escrito en este último informe tan contundente, tan doloroso, lo que está sucediendo en Venezuela son crímenes de lesa humanidad. Embajadora, ¿qué dice brevemente ese informe? Mira, son 443 páginas realmente desgarradoras, terribles, profundamente dolorosas, en donde se habla de las ejecuciones extrajudiciales, de las desapariciones forzadas, de las detenciones arbitrarias, de las torturas, de las amenazas, de las persecuciones, de las violaciones. Es un resumen nuevamente puesto en 443 páginas que no alcanzan realmente para contar lo que está viviendo el pueblo venezolano, pero de la misma manera que ese informe no alcanza para contar lo que está viviendo el pueblo venezolano, debo decir lo importante que ha sido para nosotros la publicación de este informe, porque hoy en día no puede quedar duda de lo que realmente está sucediendo, y por eso no deja, y lo digo categóricamente, de indignarnos y de preocuparnos la actitud tomada hoy por el embajador Raimondi, y debo decir que lamentablemente, evidentemente, por el gobierno que representa. Hablando de eso, embajadora, Luis Rosales la saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. Embajadora, ¿tuvo contacto con el gobierno argentino usted desde la asunción de Alberto Fernández con el canciller Solá, Felipe Solá? No, lamentablemente no lo hemos tenido, lo hemos buscado en innumerables oportunidades, y además seguiremos buscándolo, Luis, como lo he dicho también en muchas oportunidades, y se lo he hecho llegar también a los representantes, por supuesto, de la Cancillería como de la Presidencia. Para nosotros, Argentina es un país fundamental, y lo consideramos fundamental, no solo en la lucha para recuperar la democracia y el respeto de los derechos humanos, sino en la reconstrucción de nuestro país, y justamente por ese sentimiento que sé que compartimos no solo todos los venezolanos que hacemos vida en este país, sino los millones de argentinos que nos han acompañado durante este tiempo, es que seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo, porque además consideramos a Argentina un parangón en materia de democracia y de derechos humanos, y en ese sentido esperamos realmente la colaboración, pero bajo ningún concepto, bajo las posiciones sesgadas que hoy se manifestaron, en donde además el embajador Raimondi pretende
en un inicio de su presentación, desligarse de una postura ideológica que no puede, evidentemente, defender en el resto de su discurso. Embajadora, muchísimas gracias, ¿eh? Le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que Raimundi no se mandó solo. No, obvio. No se mandó solo. No, Esto nunca Me imagino que nunca él lo responde- decide el embajador, nunca lo decide. Esto, esto viene de arriba. Me imagino que le deben haber dicho a Raimundi, no sé, Felipe Solá, Cristina Fernández de Kirchner, por ahí también Alberto Fernández, andá y decí esto. Yo no lo entiendo al canciller Solá. El canciller Solá no era bolivariano. Y ahora es el canciller Pero ¿qué bolivariano Solá. pretendés de Felipe Solá? Alguien que dijo, para permanecer en política hay que hacerse el boludo. ¿Qué pretendés? Si eso es lo que hace siempre, se hace el boludo. Entonces, lo dijo él. A ver, no lo estoy inventando yo, busca la grabación. Se lo dijo a Tonietti, ¿cómo se llama? Tonietti, en CQC lo dijo, exactamente. Dice, ¿cuál es su teoría para permanecer en la política? Y hay que hacerse boludo. Y ahí está. Y hoy es canciller. Pero ojo, estuvo con Cavallo, estuvo con Menem, estuvo con Duhalde, estuvo con Rucauf, estuvo con Néstor Kirchner, estuvo con todos. Entonces, hoy puede ser madurista, chavista, y dentro de 10 minutos puede ser trampista. ¿Entendés? Él se hace el boludo. Qué bárbaro. Le pregunté a llegados a Felipe Solá en estos minutos que estábamos teniendo contacto con el embajador en Venezuela. Y está indignado, La ¿no? postura, no. La postura de ¿no está indignado? es que no dijo, Raimundi no dijo nada del otro mundo, el problema es la No dijo nada interpretación del otro mundo. que se hace de lo que dijo. Y quiero recordar, Eduardo, que el 20 de julio, aproximadamente, si fue el 20 de julio, Federico Villegas, embajador de los organismos internacionales, ante los organismos internacionales de la Argentina, había hecho una declaración de condena a los derechos humanos también en Ginebra, y ahí se produjo una interna muy fuerte en el gobierno, que incluso mereció que Alberto Fernández saliera a aclarar al día siguiente en el programa de Víctor Hugo Morales que la postura no había cambiado, que hemos dicho lo que siempre hemos dicho, que se deben respetar los derechos humanos como en cualquier país del mundo. Es decir, hubo un reclamo. Bueno, hoy interno Raimundi del dijo todo lo gobierno, contrario. del Instituto Patria, Claro. contra lo que había dicho Federico embajador. Villegas, el embajador, Pensar que, ahora me sobre estaba- el mismo informe de la ONU, ¿no? Ahora me estoy acordando, Carlos Raimundi, cuando Alfonsín era presidente de la Juventud Radical. De la Juventud Radical. Si Alfonsín se levantara de la tumba embajador, lo cagaría tanto a patadas en el orto, porque realmente ponerse del lado de un violador de los derechos humanos, de un asesino, la verdad, Se deslegitima toda la lucha argentina por los Sí, derechos humanos. pero- Porque la ideologizás. Entonces no, perdés objetividad. ¿Viste lo que decís vos, Eduardo? Si los derechos humanos son violados por la izquierda, está bien. Si son violados por la derecha, está mal. Y Claro. los derechos humanos son derechos humanos. totalmente.